Hola, ¿qué tal? Yo soy Gaby Real, instructora de Casa de Cultura. Estamos llegando hasta ustedes a través de este medio, ya que aún no tenemos clases presenciales. Sin embargo, las indicaciones siguen siendo las mismas. Por favor, cuídate. Si sales a la calle, usa cubrebocas, gel antibacterial y lávate constantemente las manos. Vamos a continuar con nuestro episodio 3 de este libro titulado Leyendas de Horror. El único que no creyó para nada en aquel embuste fue Carlitos Espinal, el único hijo del soldado, quien antes de la invasión gustaba de ir al mesón de las Torrecillas que administraba una de sus tías maternas. Como juego, puso un teatro de títeres en los portales del mesón, dando funciones a los arrieros. Tenía un perro al que le llamaba Tesupo, y cada vez que terminaba la presentación le decía: ¡Hora, Tesupo! Y el perrito, en un santiamén, hacía pedazos los títeres, cosa que le daba mucho gusto a Carlos, porque así podría hacer nuevos muñecos durante la semana. Su mamá le ayudaba a vestirlos, pero desde la llegada de la hambruna, su tía estaba cada vez más triste y taciturna, ya que no le dejaban montar sus sobritas, alegando que nadie iría a soportar, además de la miseria, las travesuras de un muchacho. Ni qué decir que Carlos estaba furioso y le daba una rabia tremenda ver a aquellas dos fonderas cada día que estaban más gordas, mientras su madre y su tía se acababan a ojos vista. Una de esas noches en que no podía dormir porque las tripas se le revolvían de nudo de hambre, decidió ir a espiar a las dos hermanas. Tesupo, vamos a entrar, ándale, vente, vamos, pero en silencio, ¿eh? El perrito movió el rabo en señal de asentamiento y la pareja, tanto niño como perro, se dirigieron hasta la casa de las dos señoras. En ese tiempo se separa a la noche profunda de la luz de la madrugada, cuando el mundo es más oscuro que nunca. Vieron de pronto un bulto negro que se deslizaba hasta la casa de las señoras, hacia el bosque. Sin hacer el menor ruido, siguieron al personaje esbozado hasta que se perdió dentro de la espesura. No daban con el paradero del perseguido, y lo mismo debió haberles ocurrido a los anteriores espías. Era evidente que ahí debía existir una entrada secreta y un pasadizo, los cuales, debido a la penumbra nocturna, eran prácticamente invisibles. Pero, a diferencia de los anteriores perseguidores, Carlos tuvo una ventaja: el olfato infalible de Tesupo. Al perro no le confundieron las sombras ni la oscuridad, porque el rastro olfativo evidenciaba a quien seguían. Dieron efectivamente con un túnel. Oculta su entrada por una empalizada que le servía como camuflaje. Después de entrar y caminar varios cientos de metros, se abría de un claro en medio del bosque y a un lado del cementerio, y a pocos pasos del campamento vieron a quien venían siguiendo entrar a una casucha. Una bujía alumbraba tenuemente el interior de la casa. Se aproximaron al ver al interior a través de una hendidura de la madera que parecía un ojo. Casi se vomita el pobre Carlitos al descubrir lo que adentro sucedía. Pero pudo más su coraje y determinación cuando contuvo el aliento y volvió a su casa. Ahora conocía una parte de la historia, pero debía comprender la manera en la que se iniciaba. Millones de conjeturas, cada una de ellas más asquerosa que la anterior, venían a su cabeza. Nuevamente esperó a
se hiciera de noche y llegara la hora en que las sombras se hicieran más profundas. Fue directamente hacia la casucha del bosque y esta vez esperó para ver quién entraba. Al poco rato llegó una muchacha. Era grande, fuerte, morena, del tipo de la mujer de la sierra poblana, y casi de inmediato se entrevistó con las dos hermanas. Las oyó cuchichear y reír y ponerse de acuerdo. Hoy serán 3, dijeron. Luego la poblana salió y se dirigió directamente hacia el campo francés, y no había pasado ni una hora cuando regresó con lo que a Carlos le pareció una enorme y pesada carga. Nada había de anormal en ello, pensó el muchacho, y aguardó, pues él había visto con sus propios ojos la procedencia de la carne. Volvió a salir la poblana. Se escuchó entonces un grito apagado y risas ahogadas, y Carlos comprendió a la perfección cuanto ocurría en el interior de la choza. Se dijo que era su oportunidad. Iría a buscar a su padre, a dar aviso a la gente del Carmen para volver de inmediato y atrapar a las 3 mujeres en su sangrienta obra. Corrió al lado de Tesupo hasta la casa paterna. Al principio, el padre no daba crédito a lo que decía el chico. Luego le dio por vomitar. Cuando finalmente se repuso, tocó una campana de alerta y con una docena de seguidores armados de trinches, palos y antorchas corrieron en pos de Carlitos y Tesupo. Cuando abrieron la puerta de la casucha, el ánimo les faltó a casi todos. Un asco mayor que el espanto les recorrió de pies a cabeza al comprobar que diariamente se habían deleitado con carne de francés. La poblana se dirigía al campamento de los invasores y esperaba a que uno de los hombres se alejara a orinar, y en ese momento salía de su escondite como una aparición seductora. Con mimos y caricias convencía a los soldados para que la siguieran. En ocasiones los golpeaba para llevarlos inconscientes hasta la casucha. Dentro, las 2 hermanas acuchillaban al desgraciado. Luego procedían a descuartizar, destazar y cortar en rodaja la carne para poder guisarla. Huesos, vísceras y otras menudencias inservibles o delatoras eran prontamente enterradas en el cementerio vecino. Otras veces llegaban medio borrachos, las más de las ocasiones. Sin embargo, entraban a la casucha convencidos de que iban a pasar una noche de amor con aquella mujer poblana, cuando 2 arpías caían sobre sus huesos y sin decir agua va, comenzaban a destriparlos. En la madrugada iban por la carne, pues esto era el contenido de los grandes y pesados bultos que las autoridades habían visto y reconocido. Muy espantosa fue la reacción de los moradores del Carmen. Decir que los vómitos se produjeron como reacción en cadena es poco. Cataratas de repudio llovieron sobre aquellas antropófagas. Hubo mujeres que se enfermaron y que casi mueren por una anorexia nerviosa, que es el odio a los alimentos. Muchos se dedicaron a la cocina vegetariana, y esta es la razón por la que cuentan que han proliferado los dulces regionales. Nadie en ese lugar volvió a comerse una buena chuleta asada con gusto o regocijo. Se cuenta que las 2 hermanas de la fonda de la plazuela de las Capuchinas, como también la mujer poblana, de quienes no se guarda memoria en sus nombres, habían sido condenadas a muerte. Pero un abogado defensor logró la libertad
de las mujeres, alegando que habían dado muerte a muchísimos enemigos. El fiscal, indignado, se levantó de su asiento y le recriminó al abogado que las defendiera de esa manera. Tú también comiste carne de francés. Cierto, ni modo, hermanos, también nuestros ancestros, los valientes aztecas, comían la carne de sus prisioneros de guerra. Las 3 mujeres fueron dejadas en libertad y cuenta la leyenda que emigraron a la Ciudad de México y establecieron muy cerquita del Panteón de Dolores, donde se pusieron cerca de una escuela, donde pusieron una escuela de cocina y enseñaron a muchas cocineras la técnica de hacer tan suculentas las carnitas, la sopa de médula, el pozole rojo con trocitos de carne deshebrada, la carne en adobo, los deliciosos taquitos de moronga y las quesadillas de sesos. Sin olvidarnos, claro está, del tasajo, la cecina, formas muy mexicanas de preparar la carne para su consejo.